Bienvenidos al Ágora. Hoy vamos a desvelar por qué los romanos bebían veneno, orina y sangre. ¿Serían vampiros? Lo dudo. Ya. A lo largo de la historia, rara es la civilización que no ha especulado con los supuestos poderes curativos de la orina. Esta pseudociencia se conoce como orinoterapia. Y a pesar de no estar demostrada su eficacia y en cambio sí sus contraindicaciones, a día de hoy se sigue practicando. Sin ir más lejos, Madonna publicó en 2019 un vídeo en YouTube tomando una taza de lo que parece ser su propia orina y afirmando: It's really good to drink urine. Ella misma dice que este es uno de sus secretos de belleza para mantener la piel joven. Y basta ser que una super influencer comparta uno de sus secretos para que hordas de seguidores la imiten. Estos gestos me recuerdan a las manadas de ñus cruzando el río Mara cada año. Y es que los fans incondicionales tienen algo de ñu. Bueno, ¿y por qué te meto este pedazo de prólogo cuando tú has pinchado en el vídeo? Porque lo que te interesa es saber por qué los romanos bebían orina. Pues porque allá por el año 160 a.C. pasó algo muy parecido a lo de Madonna. Resulta que había un tipo llamado Catón, pero Catón el viejo, no confundir con Catón el joven, que era el bisnieto y que estaba todavía más loco que el bisabuelo. Era una figura notable de Roma por su historial como agricultor, soldado, político, censor, pero sobre todo como patriota. Una cosa, patriota. En su tratado de agricultura, Catón recomienda el uso de la orina como remedio para los dolores, para la debilidad, para que las mujeres le bajasen la regla con la puntualidad de un reloj atómico. Vaya, la panacea, pero eso sí, tenía que ser la orina de personas que hubiesen comido coles como si no hubiese un mañana. Coles y coles y coles. Desayuno, comida, merienda, cena. Para este hombre todo era patriotismo y coles. Coles y patriotismo. Decía Catón: para quienes sufren de cólicos, haz lo siguiente. Cocina bien la col, cuando esté bien cocida tira el agua, añade bien de aceite, un poquito de sal, comino y flor de polenta, después hiérvela, échala en una escudilla, dásela a comer, si es capaz sin pan, si no, dale pan blanco y que lo moje ahí. Y si no tiene fiebre, esta parte me encanta, dale a beber vino tinto. ¡Viva el vino! Y para el que está débil, lo siguiente puede ponerlo sano. Se come la col, venga coles y venga coles, patriotismo y coles. Luego conserva su orina, caliéntala, mete en ella a esa persona débil. Igualmente, si lavas a los niños pequeños en esta orina, nunca se pondrán débiles. Y a quienes tienen la vista poco claro, imprégnaselos con esta orina. ¡Ay, qué rico! Verán mejor, te lo dice Catón. Y si la mujer aplica en sus partes fomentos de esta orina, nunca le vendrá tarde el mes. No. Y hasta aquí puedo leer. Y en resumen, este es el motivo por el que los romanos bebían orina. Ciertamente lo hacían, y era porque un señor muy famoso y de gran predicamento les dijo que así lo hicieran. Pues sí, las figuras más importantes de Roma, especialmente los emperadores, bebían veneno en pequeñas cantidades. Y esta vez no se trataba de una extravagancia más de las clases altas, era más bien una cuestión de vida o muerte. Pretendían alcanzar una cierta inmunidad frente a sustancias como el estramonio, belladona, veneno de víbora, extracto de tejo, mercurio, plomo, cobre, antimonio, arsénico, cianuro. Para lograrlo, ingerían brebajes basados en la fórmula del mitridato, una panacea supuestamente elaborada por Mitrídates el Grande, el rey de Pontos, el aceite de la República, el veneno de Roma, le pusieron 50.000 apodos. Pero en torno a este personaje y a su historia hay tanto que contar que ya le dedicaremos un vídeo para él solito. Ahora sigamos con Roma. La esperanza media de vida rondaba los 28 años. Si lograban superar este umbral, era fácil que llegasen a viejos, pero para ello tendrían que esquivar enfermedades como la malaria, la viruela o la peste. Las infecciones causadas por la falta de higiene tampoco ayudaron a los romanos, que a pesar de popularizar las termas y los baños públicos, no eran muy amigos del agua. De hecho, se lavaban los pies y las manos como una vez por semana. También estaban las guerras, las condenas a muerte, pero la mejor forma de acabar con un enemigo de forma calculada y silenciosa, sin lugar a dudas, era el veneno. Y no es de extrañar que buscasen un remedio contra este asesino en Roma, después de ver morir al emperador Claudio
a manos supuestamente de su esposa Agripina con setas envenenadas y al emperador Octavio Augusto también supuestamente a manos de su esposa Livia con unos deliciosos higos envenenados. ¡Ay, qué rico! El envenenamiento se hizo tan popular que en la época del emperador Lucio Cornelio Sila, que ya hablaremos de él, el pervertido pelirrojo, se promulgó una ley que prohibía explícitamente esta práctica. Existía una tradición oral que se transmitía de generación en generación entre las mujeres de cada familia para enseñar a las más jóvenes las fórmulas para elaborar el venenum. Mezclaban productos naturales que tenían a su alcance para producir todo tipo de medicinas, drogas y, por supuesto, venenos. Hay una larga lista de mujeres envenenadoras del Imperio Romano, todas ellas loquísimas y malvadísimas según los historiadores de la época, todos hombres, por supuesto. De hecho, probablemente sean Livia y Locusta quienes se lleven el premio a las más mencionadas y vilipendiadas por la historia, pero ya le dedicaremos algún que otro vídeo a estas mujeres tan interesantes para poder entender mejor tanto sus intereses como los de aquellos historiadores que las demonizaron sin piedad. Y básicamente este era el motivo por el que las clases altas romanas bebían veneno conscientemente, para inmunizarse y esquivar la muerte. Pero es que, sin saberlo, todos los ciudadanos de Roma, del primero al último, ya fueran pobres como ratas o asquerosamente ricos, se envenenaban a diario a través del agua. El sistema de tuberías que transportaba agua potable estaba hecho con plomo, que es un metal pesado muy tóxico. Parecía el material perfecto para la fontanería porque no se corrompía, y el ser humano puede consumirlo en muy pequeñas cantidades, pero cuando consumimos más de lo que nuestro cuerpo es capaz de desechar, comienzan a aparecer síntomas como anemia, convulsiones, y en grandes cantidades puede llegar a provocar incluso la muerte. De hecho, algo se olían ya los romanos por aquel entonces. Hubo un médico llamado Dioscórides que en el siglo I advirtió en su publicación De Materia Médica de que el plomo hacía la mente perezosa. Y no iba desencaminado porque efectivamente este elemento ataca sin piedad el sistema nervioso central. Y quién sabe, quizás las locuras cometidas por algunos emperadores como Calígula o Nerón fueron en buena parte provocadas por consumir agua contaminada. Sí, los romanos bebían sangre. ¿Y por qué? ¿Eran vampiros? Pues no exactamente. Existía la creencia de que la sangre de los gladiadores poseía poderes medicinales. Los gladiadores eran para los romanos las estrellas de la Champions de la época, y esa admiración del pueblo hacia los luchadores era el caldo de cultivo perfecto para sacar provecho económico de su merchandising, que en vez de ser camisetas, zapatillas, colonias... Oh yeah. Pues era sangre, sudor, favores sexuales o incluso partes del cuerpo como el hígado. ¡Ay, qué rico! Estaban convencidos de que la sangre de aquellos superhombres tenía poderes medicinales capaces de combatir desde los dolores de cabeza hasta la frigidez a modo de protoviagra, qué sé yo. Y especialmente la epilepsia, que en aquella época se consideraba una especie de enfermedad divina. Y es lógico que en aquel contexto histórico se tragasen esa trola, porque viendo a una persona tener un ataque epiléptico, que pasaba de estar perfectamente normal a caerse al suelo, perder la consciencia, mover el cuerpo con espasmos, pues les podría haber dado por decir que se les había metido un demonio y estaban poseídos, como ha pasado en muchas otras culturas. Pero a los romanos les dio por pensar que habían sido poseídos o contactados por uno de sus dioses. Esto, como casi todo, tiene una sencillísima explicación, y es que Julio César, entre muchas otras cosas que ya te iré contando en próximos vídeos, padecía ataques de alguna enfermedad que podría haber sido epilepsia. Y a ver quién era el valiente que le decía algo malo, al menos en público, a su emperador. No. En 2015, la revista Forbes publicó un estudio realizado por unos profesores del Imperial College of London que desmiente esta teoría de la epilepsia de Julio César y defiende que lo que en realidad padecía era apoplejía. En cualquier caso, el hombre tenía ratitos que lo pasaba regular y beber sangre fresca de gladiadores no le ayudó a mitigar su enfermedad. Fueron más bien Cayo y Bruto quienes a base de puñaladas acabaron con la enfermedad y con el César allá por el año 44 a.C. Pero jolines, ¿qué era lo que les hacía creer a todos que este remedio realmente funcionaba? Pues según la doctora Lydia Kank,
que ha investigado a fondo sobre enfermedades y curas en la antigüedad, el éxito del timo residía en el espaciamiento entre episodios epilépticos, porque los enfermos bebían la sangre y como pasaba un tiempo sin que sufrieran ataques, podía parecer que el brebaje estaba funcionando. Y cuando les volvía a dar el yuyu, los médicos decían que el paciente necesitaba otra dosis de sangre. Entre tanto y tanto, seguían haciendo caja. Cuenta nuestro amigo Plinio el Viejo en su Tratado de Historia Natural refiriéndose a estos médicos. Creen que lo más eficaz es, de largo, tragarse la sangre caliente del hombre mientras da el último suspiro, poniendo sus labios directamente sobre la herida, extrayendo la esencia misma de la vida. Y si el sabio Plinio daba esta recomendación y el mismísimo emperador la acataba, pues el resto de romanos hacían stercore videre ergo volo stercore. O sea, mierda veo, mierda quiero. Obviamente esto me lo acabo de inventar, pero es que me flipa pensar que dijeran algo así. Ay sí, por cierto, voy a darte unos segundos por si quieres suscribirte al canal, que igual te está gustando el vídeo y sería una pena que te perdieras el próximo en el que te voy a contar 3 costumbres aún más extrañas y divertidas sobre los romanos. Venga, te doy un momento. ¿Listo? Pues seguimos. Hacia el final del Imperio Romano dejaron de celebrarse los combates de gladiadores, pero los ciudadanos siguieron consumiendo sangre de hombres ejecutados, preferiblemente de aquellos condenados a la decapitación, ya que la recolección resultaba mucho más sencilla. Mira qué majos y prácticos eran estos romanos. Déjame saber a través de los comentarios cuál de estas increíbles costumbres te ha gustado más. Nos vemos en el Ágora. ¡Hasta pronto!